Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos nuevamente a una edición de nuestro programa De aquí y de allá en macortv.com. Como siempre, con sus anfitriones Beatriz Rangel Y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Vamos a empezar hoy con lo que yo llamo la sección pitoniza, porque fue la, la sección, es la sección que recuerda las profecías que hemos hecho en diferentes programas. La primera profecía que hicimos tenía que ver con Myanmar. Dijimos que, que una la gran tragedia. explosión antidemocrática de Myanmar era el inicio de un cambio muy importante en la geopolítica del Asia, porque esos militares no solamente querían quedar con el control del poder, sino que además estos militares también van a constituirse en el nódulo central del tráfico de heroína hacia el mundo y en Asia. Y por lo tanto, eh, se constituyen en un poder maléfico, pero un poder muy importante en el continente asiático. Sí, Ya van 1000 muertos. ¿Te acuerdas que dijimos, ahí viene un baño de sangre? sí. Sí, bueno, el poder económico que causa el tráfico ilícito de drogas es extraordinario. Se apodera de países y lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el mundo, digamos, ¿no? En términos de contrarrestar ese gran poder económico, parece ser lo que decía Einstein de simplemente tratar de hacer lo mismo repetidamente y esperando un distinto resultado. Mientras no se, de alguna manera, se cambie la manera de pensar acerca de las drogas como mal de bienestar público, un mal de salud pública, en vez de un problema legal, yo creo que vamos a seguir en este camino de darle poder económico a una serie de criminales que básicamente se aprovechan de la ilegalidad de las drogas. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Carlos, ¿y qué tal lo del carguero? Ah, El método mediante el cual lo removieron. mira tú, la luna lo jaló. Dice, sí, señores, ustedes van a decir que nos volvimos locos, no nos hemos vuelto locos. El carguero que se atravesó en el canal de Suez y que causó tantísima disrupción para el comercio internacional, en billones, cientos de billones de dólares en pérdidas al comercio internacional, ese carguero fue removido no con grúas, no con ningún método de drenaje del canal de Suez, sino con la luna llena. Sí. La luna llena que levantó las aguas del canal y en un momento dado los super eh, tugboats, los remolcadores gigantescos que tenían, que habían traído de varias partes del mundo, pudieron jalar en la popa. En la popa fue la que jalaron primero y la pudieron sacar, y entonces una vez que sacaron la popa, entonces pudieron tratar de poner el barco en reversa y sacarlo desde la proa. Fue una hazaña, pues, una hazaña que en ese momento que el tirano, pues, de Egipto no había hecho nada. En ese momento dijo que Egipto era el gran salvador del mundo por haber liberado el canal de Suez de esa gran tranca. Pero las consecuencias de eso todavía está por verse, porque la fragilidad, nuevamente, lo que hablamos de las rutas comerciales, se puso en claro. Eh, China probablemente va a tratar de establecer mayor infraestructura ferroviaria en África para poder hacer otra vía alterna que no pase por el Cabo de los Hornos, el Cabo de Sudáfrica. Y quién sabe lo que va a suceder, pero hasta ahora los retrasos se cuentan en meses por ese accidente en el canal de Suez. Ahora bien, yo sí te digo, Carlos, mientras la demanda agregada mundial la produzca la clase media, esos tanqueros van a existir, es de ese tamaño. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que los productos, el flete de los productos cueste muy barato. Y como la idea es que la mayoría de los bienes sea asequibles para la clase media,
una de las razones por las cuales existen esos supertanqueros es para abaratar el flete. Sí, bueno, por supuesto. Con gran volumen se reduce el costo del flete. Y bueno, Bueno, la clase media a lo mejor en América Latina se ha mermado. En mm, Estados Unidos yo creo que sigue, que ha sido también muy golpeada por el tema de la automatización, pero en China está creciendo. sí. Y no nos olvidemos que los chinos son 1.500 millones. Ujú. Bueno, ay, Así entrando como los en, indios. Los indios también están creando clase media y ese es otro país que tiene más de 1.000 millones de habitantes. bueno, ahorita la India ha superado en población a la China. La India es el país más poblado del mundo en este momento. No sé si Sí, lo que pasa es que es extremadamente pobre, ujú, que los chinos no son extremadamente sí, pobres. bueno. Pero bueno, Entrando este, en nuestra estructura tradicional, sin pasar por la etapa de pitonizos, que es lo que hacen los analistas, vamos a regresar a la estructura en la que hablamos primero acerca de los Estados Unidos, posteriormente de América Latina y al final del mundo. Como primer tema en los Estados Unidos, es notable, verdaderamente es bastante notable en el mundo político, que grandes empresas del sector privado se han incorporado al debate acerca de la accesibilidad al voto. bueno, fíjate tú, el ex CEO de American Express, que nació en Georgia, organizó una carta abierta firmada por más de 100 altos ejecutivos de diversas empresas, denunciando la nueva ley en Georgia que condiciona el voto por correo, limita las urnas electorales en áreas urbanas, disminuye los horarios de votación y permite a la Asamblea Legislativa del Estado modificar los resultados emitidos por los centros electorales. Esta carta inició un movimiento en cascada entre empresas y organizaciones a nivel nacional, protestando en contra del mismo tipo de legislación en muchos estados. Yo sí creo que en Georgia realmente esa legislación afecta eso que se llama the Bill of Rights, que es quizás las enmiendas constitucionales más queridas por o sea, más importante para la democracia americana y más querida por el pueblo. Ujú. Sí, el hecho de que la Asamblea Legislativa pueda decidir si un centro electoral tuvo los resultados adecuados o no, es totalmente fuera de orden, me parece a mí. Pero bueno, eso ya es cuestión de los políticos. Pero una de las cosas que llama la atención, que por supuesto con este tipo de protestas hay llamados a boicots comerciales por parte de las organizaciones tradicionales pues, que uno se puede imaginar, y cartas de empresas denuncian esta legislación, cartas y enunciados de Coca-Cola y Delta Airlines que básicamente están basados en Atlanta y también Home Depot, creo. Eh, pero la primera acción efectiva, o sea, el primer resultado concreto de esta protesta ha sido que la Liga de Béisbol, el Major League Baseball Association, ha retirado el juego de las estrellas de béisbol que se iba a celebrar en Atlanta, lo cual le ha parado los pelos de punta a mucha gente, porque es un golpe bastante fuerte. Pero claro, eso nunca había pasado, que el juego de las estrellas se suspendiera. Por cierto, en ese juego de las estrellas que creo que iba a jugar un venezolano, Miguel Cabrera. Bueno, es una estrella. No sé si tuviste, yo no sé si tuviste el último jonrón de Miguel Cabrera. No, no. No, En medio lamentablemente no tengo de tanto una tiempo para nevada ver tanto deporte como espantosa, quisiera. en medio de una nevada espantosa, él conectó, como Ah, dicen los sí. narradores de noticias, Que puso un un honrón, jonrón. que hizo un honrón y no se dio cuenta y se paró en segunda base, ¿no? Sí, Y entonces, sí, no, no, puede seguir porque la pelota está fuera del estadio. sí, se lo dijeron sus compañeros. Sí, sí. Bueno, y siguiendo en Georgia, sin irnos de Georgia, la representante Marjorie Taylor Greene dice que hay empresas que deben dejar de escuchar a sus patrocinantes comunistas
y que se ocupen de sus clientes comunes y corrientes. ¿Qué opinas tú de eso, Carlos? Eso que dijo la representante Marjorie Taylor Greene es insólito en todas sus contradicciones profundas. Estamos hablando de grandes corporaciones del país más capitalista del mundo que supuestamente tienen que son títeres de poderes comunistas. Eso sí, sí verdaderamente se ve sumamente extraño. Pero es lo que están sugiriendo muchos de los que apoyan esta reforma al centro, perdón, a las leyes electorales estatales. Acuérdense que las leyes estatales electorales no es una sola para los Estados Unidos, sino una para cada de los 50 estados. Y hay 47 estados que están considerando leyes de restricción al voto. Y el líder, Mitch McConnell, el líder de los republicanos de facto en este momento, dijo que las empresas tenían que tener mucho cuidado de estarse metiendo con la política. Cosa que me llamó mucho la atención porque a fin de cuentas una de las consecuencias de las redes sociales ha sido el aumento del espíritu cívico y de compromiso con la situación cívica de todo el mundo y evidentemente esto ha llegado o ha colado hasta el nivel más alto de las empresas, en donde se están dando cuenta que tener un compromiso eh, como ciudadanos cívicos en realidad les ayuda en su bottom line, porque están viendo que primero que sus empleados son muy diversos y segundo que sus clientes, sus consumidores son muy diversos y tienen que responder verdaderamente a lo que está ocurriendo en su mercado. Y la posición de McConnell es contraria a esa respuesta de mercado que están haciendo las empresas en relación con el compromiso cívico y ciudadano que... Pero Carlos, ¿qué le vas a pedir tú a McConnell? McConnell es un baby boomer. Las empresas están, las empresas están haciendo eso porque su nueva constituency son los millennials. Correcto. Esa es la clase media emergente. Y la clase media emergente es una clase media comprometida con una cantidad de ideales. Uno de ellos es la democracia, pero otro es el medio ambiente. Ujú. Y hay una cantidad de ideales que ellos de verdad respetan y esperan que las empresas y el resto de los seres humanos también los respeten. Entonces, Mitch McConnell es un baby boomer. Los baby boomers son tipos, yo no sé si tú te has leído el libro, pero hay un libro espectacular que dice que son unos psicópatas que lo único que hacen es pensar en sí mismos y en querer todo para ellos. Entonces, Narcisismo. a mí eso no me extraña de Mitch McConnell en absoluto, porque él es un baby boomer. Me parece que en ese sentido él está, como dicen, bueno, fuera del perón. Bueno, claro, está de espaldas a la historia, Exacto. pero en los grandes cambios siempre pasa eso. La mayoría del liderazgo actuante termina dándole la espalda a la historia, porque pues, y no saben ni reconocer los liderazgos emergentes. Bueno, y el segundo gran tema aquí en los Estados Unidos es el anuncio del plan de infraestructura, que supuestamente va a costar 2.3 millones de dólares y que se va a ejecutar en un plazo de 10 años para renovar los puertos, los aeropuertos, las autopistas, los puentes, los acueductos, las escuelas, las universidades, los ancianatos y la red telefónica y internet. A mí me parece que eso no va a durar 10 años, que va a ser mucho más rápido, francamente, y que va a crear una cantidad de externalidades impresionantes y que a lo mejor, de verdad, el costo total de eso va a ser como 10 millones de dólares. Lo que pasa es que el Estado americano iba a poner el 2.3, pero al poner los 2.3 millones de millones, está lanzando un proceso en el cual la transformación de la infraestructura empieza a ser parte de la planificación de las empresas y las empresas, muchas infraestructuras que se habían ido hacia el resto del mundo para poder encontrar proyectos grandes, no solo se van a quedar en Estados Unidos, sino que van a traer ese increíble acervo de conocimiento que ellos traen de los mercados emergentes. Entonces, yo veo aquí una cantidad de externalidades impresionantes y al final, a lo mejor ya yo no lo veo, pero dentro de 20 años, este país
puede ser un país con una infraestructura del siglo XXI, que es lo que necesitamos. Sí, sí, en 20 años ya estamos a mitad del siglo XXI. Pero hay una de las contabilidades interesantes acerca de estos montos que se hablan. Tiene que ver con los incentivos fiscales. Si, por ejemplo, sea un incentivo fiscal de $10,000, por decirlo así, a una empresa para que ejecute algún tipo de acción, entonces se supone que ese estímulo fiscal le costó $10,000 al fisco. En realidad el fisco no erogó esos 10,000, sino que los dejó de cobrar. Y hay una gran porción de este plan que son incentivos fiscales destinados a lo que tú estás diciendo, estimular la inversión privada en áreas dirigidas en particular hacia las energías renovables, hacia las infraestructuras de todo tipo. Y es una manera de planificar un poquito, de impulsar un poquito la inversión privada, dándoles incentivos fiscales de modo tal de que quieran hacer esas inversiones. Que como tú dices, aparte de los, digamos en este caso, los $10,000, ellos van a poner mucho más y ese 2,3 millones de dólares en el plazo de 10 años, que estoy de acuerdo contigo, va a ser un plazo menor y eso lo puedo explicar un poquito más adelante, se va a multiplicar por la inversión adicional que crea la inversión privada debido a los incentivos creados en el plan. No, claro. Ahora, el líder del Partido Republicano, el senador Mitch McConnell, con esa claridad futurística que tiene, declaró que ningún senador republicano votará a favor de la legislación de infraestructura, Sí. iniciando entonces un proceso de negociación que busca eliminar la posibilidad de aumentar los impuestos corporativos previstos en el plan. Yo lo que quiero acotar aquí es que me parece que el camino correcto es el que está anunciando la secretaria del Tesoro. Ujú. ¿Por qué? Porque ella dice, ok, mientras ustedes están negociando y logrando el consenso alrededor del plan de infraestructura, yo estoy negociando con los 20 países más importantes, las 20 economías, los países que tienen las 20 economías más importantes del mundo, para que nos pongamos de acuerdo en un mismo nivel de imposición a las corporaciones Así es. y se acabe esta absurda competencia porque las empresas se están yendo a donde le ofrecen menos impuestos, o sea, donde la tasa impositiva es más baja. Entonces, los países están compitiendo entre ellos para poner las tasas impositivas más bajas para que las empresas se vengan. Ahora bien, al final se están deteriorando los servicios públicos, se está deteriorando la infraestructura, y yo sí pienso que lo lógico es que las 20 economías más importantes del mundo se pongan de acuerdo sobre un nivel impositivo y ese sea el nivel impositivo para todas las empresas, porque además no tienes que estar con precios encubiertos, transferencia de precios, toda esa cantidad de mecanismos absurdos que le cuestan un dineral a las empresas para poder trasladar los ingresos que se los ganan en el país A, colocarlos en el país B para pagar menos impuestos. Pero es que además, como tú dices, eso le cuesta a las empresas dinero que eventualmente pagan los consumidores. O sea, no es una ineficiencia económica que no tiene justificación de ser. Eh, Como tú dices, existe lo que llaman el corporate inversion, en donde una empresa que tiene un gran número de operaciones, digamos aquí en los Estados Unidos, decide comprar una pequeña empresa en Irlanda y nombrar esa pequeña empresa en Irlanda el, la, el headquarters. ¿Ah? Entonces, pagan impuestos es en el headquarters y todo lo demás es transferencia. O sea, toda la operación económica que está ocurriendo en los Estados Unidos es simplemente la operación económica foránea de una empresa que está en Irlanda. Cosa absurda. O sea, la Apple creo que tuvo eso durante un tiempo y se ha metido en problemas precisamente por eso. Pero bueno, o sea, ese tipo de trucos fiscales yo creo que, como tú dices, si se ponen de acuerdo las 20 economías más grandes, que es lo que está buscando Janet Yellen, eh, va, van a disminuir. Y francamente, cuando la eficiencia de las empresas aumente a cuenta de eso, eh, el- los- las,
las ganancias y van a subir y los costos van a bajar. O sea, no me parece que buscar trucos no es una manera de eficiencia de utilizar la energía de una empresa. Sí. Mire, una de los temas interesantes que se está discutiendo a nivel mundial es el impacto económico del plan de infraestructura de Estados Unidos, porque se está diciendo Oxford Economics que va a contribuir al 28% del crecimiento mundial, Sí, porque se van a incrementar las importaciones de bienes desde China, Europa y otras regiones, aumentando el crecimiento global proyectado de 5 a 6% para el 2021. Eso es una gran noticia. es una gran noticia y además cambia un poquito la geopolítica económica del mundo, porque China entonces pierde, pierde poder económico, a fin de cuentas, porque nuevamente los Estados Unidos se convierte en el motor que está impulsando la economía mundial. Cosa que ha hecho. Pierde, pero no tanto, no vayan a creer, porque yo vuelvo con mi cruzada, a ver si entendemos Ok. eso. Eso fueron unas leyes que descubrió y que funcionan un señor que se llama Pareto. Ujú. Los consumidores tratan de lograr el máximo de satisfacción al menor precio. Y si tú tienes unos consumidores clase media, así es como se van a comportar. Y la única manera de producir la canasta de bienes y servicios que la clase media del mundo demanda a los precios que ellos quieren pagar o que pueden pagar de acuerdo a su nivel de ingresos es teniendo parte de la producción en China. Yo no estoy diciendo que toda, Ujú. pero parte de la producción tiene que estar en China, porque independientemente del signo económico de ese gobierno, los chinos son muchísimo más productivos que los occidentales. Ujú. El costo de la mano de obra es más bajo. Han desarrollado unas técnicas manufactureras modernas porque le han metido mucho dinero a la manufactura. Entonces, esas tres cosas benefician al mundo entero. Lo que hay que tratar de encontrar es un equilibrio entre ese beneficio y los daños que China le ha causado al sistema de comercio internacional al abusar de su estatus de país subdesarrollado en la Organización Mundial de Comercio, donde entonces se, se tira a la torera Sí. las normas de propiedad intelectual, las normas de los monopolios, de las ayudas a las empresas estatales, una cantidad de normas aduciendo soy un país en desarrollo. Yeah. China ya Most no es un favored país nation en status. desarrollo, es un país No, eh, eso ya, evidentemente tiene que cambiar, porque China es la segunda potencia económica mundial. O sea, los Estados Unidos creo que producen 24% del producto mundial y China produce el 16%. O sea, sí, segundo. Entre los dos producen el 40%. exacto. China no Y es. después viene Europa. Y después viene Europa Europa está detrás de China. completa. ¿Ah? Europa completa o algo así. No, no me acuerdo cuánto. Europa toda junta, sí. Una cosa que me llama la atención acerca de esas cifras, por cierto, del Producto Territorial Bruto de país comparado. Que, por ejemplo, Rusia tiene creo que es 1,6% del Producto Territorial Bruto a nivel mundial. Y Brasil tiene como 2,2. O sea, Brasil es una economía mayor que la de Rusia. Pero la influencia que tiene Rusia sobre el mundo es mucho mayor, debido, entre otras partes, porque tiene bombas atómicas. Pero segundo, porque tiene una ideología demasiado convincente y seductora, que trata de exportar. Carlos, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que fue canciller de México, que es Jorge Castañeda, Ujú. que una vez en un foro dijo que Brasil era un gigante económico y un enano político, porque cómo era posible con ese tamaño de esa economía que tuviera tan poquísima influencia en los temas mundiales. Sí, es lo que te digo, es una cosa, tiene mayor influencia económica, sí, tiene mayor poder económico que Rusia. ¿Y cuánto oyes tú acerca de la influencia de Brasil a nivel geopolítico? Casi nada. Nada. Pero también tiene mucho que ver con la política de Brasil, que para que sus asuntos internos estuviesen protegidos, ellos no se metieron en muchas cosas. De hecho, si tú estudias
el esquema de votación de Brasil cuando ha ocupado una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La mayoría de los problemas graves se abstienen. Mm, no. Bueno, hablando de Latinoamérica, yo creo que deberíamos empezar ¿Sí? a hablar acerca de Latinoamérica. Bueno, Brasil está en América Latina. Por eso hacemos la transición directa desde nuestra conversación con Brasil. Pero hay una noticia que me llamó mucho la atención. Yo no sé hasta qué punto tú has visto esta noticia o muchos de nuestros radioescuchas y televidentes o youtubeyentes, como se diga, em, que en la frontera colombo-venezolana hubo un enfrentamiento armado que ha sido una nube de desinformación, pero ah, desplazado a cerca de 5.000 civiles huyendo de esta confrontación. Bueno, pero vamos a ver. El gobierno venezolano, por supuesto, no está aceptando absolutamente nada, sino está diciendo, no, nosotros estamos defendiendo la soberanía y el territorio contra la guerrilla colombiana. Eso no es verdad porque ellos tienen parte de la guerrilla colombiana, como es el ELN, eh, afincado en el territorio venezolano, que lo Mm. usa como base para atacar Colombia y para participar en el ecocidio del sur de Venezuela, donde Bien. están acabando con la selva amazónica, porque con métodos primitivos y destructores de el oro, de las piedras preciosas, y del coltán y de todos los recursos naturales estratégicos que esa región encierra. Sí, Lo que ocurre es que cuando tú haces un pacto con la mafia, mejor, mejor te encomiendas a Dios para que la mafia no se divida. Y lo que pasó fue que dentro de la guerrilla colombiana hay divisiones y esas divisiones se han traducido en enfrentamiento armado contra unos contra otros. Entonces, ¿qué ocurre? Los que están en Venezuela atacan a los que están en Colombia, Ujú. que están haciendo política y se incorporaron y tal y cual. De los que están en Venezuela también hay unos que no están totalmente de acuerdo con el liderazgo que se fue a dirigir parte de la guerrilla en Venezuela. Entonces, en ese enfrentamiento de ellos, tuvo que intervenir el gobierno de Venezuela por esa razón que tú dices, que 5.000 civiles estaban huyendo y porque era, vamos a decir, un fuego y una confrontación que el régimen de Venezuela no controlaba. Sí, no, aparte de eso, parece ser que algunos de los colombianos disidentes de la disidencia, por decirlo así, se enfrentaron contra algunos de los pesados protegidos del gobierno en las zonas fronterizas y al gobierno no le gustó eso. Entonces, como quien dice, levantaron roncha y el gobierno mandó tropas. Es básicamente una lucha entre pandilleros, como tú estás diciendo. Todos contra todos ahí tratando de ver quién domina qué zonas para poder entonces simplemente seguir extorsionando o seguir traficando en las rutas de droga o como tú dices también haciendo el ecocidio del arco minero. Son diversas facciones de una mafia. Ujú. Los Te resultados toca a de ti. esta confrontación no han sido reportados por el lado venezolano, o sea, ha sido una total desinformación. Han habido reportes contradictorios en la misma venezolana televisión, han detenido a periodistas y simplemente están tratando de silenciar lo que está ocurriendo. Al menos cinco soldados venezolanos han muerto y 9 han sido heridos en los enfrentamientos y con minas y bombas que han puesto los guerrilleros y otras cosas. Pero por supuesto no se sabe cuáles son las verdaderas cifras de las bajas militares y ciertamente han habido aparentemente ejecuciones extrajudiciales que está investigando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya. Okay. Bueno, vámonos al resto del mundo. La semana pasada trajo jugadas de varios actores internacionalmente probando y posicionándose ante la administración Biden. Rusia hizo maniobras en su frontera con Ucrania
y con la subversión en el oriente de ese país. Ante lo cual la OTAN amenazó con maniobras a su vez. Corea del Norte ha lanzado varios misiles y en el Medio Oriente diversos países hicieron diversas movidas geopolíticas. El Medio Oriente en particular llama la atención porque un nuevo factor entra en juego, el atentado golpista contra el gobierno de Jordania. ¿Qué has oído tú acerca de eso últimamente, acerca de lo que está sucediendo ahí? Eso es total desinformación también. Bueno, es que lo que ocurre es que yo estoy convencida que Rusia está dispuesta a reventar todos los diques de conducción de los conflictos, de todos los diques de contención, perdón, de los conflictos en el Medio Oriente para encender la zona, poner en problema a los sauditas, que son sus enemigos, pero también poner en peligro a Occidente, porque Rusia entró en Siria no porque tenga ningún interés estratégico ahí, sino sencillamente porque al apoyar a Assad con esa política feroz y cruel de destrucción de toda la disidencia, se creaba las condiciones para que un éxodo masivo de la población se fuese hacia Europa. Y esto le ponía presión política a los países de Europa, con lo cual se creaba cierta inestabilidad que al señor Putin le conviene, porque entonces empieza a extraer una cantidad de condiciones que en tiempos normales se las hubieran negado. Entre ellas, o sea, hay que entender a Rusia, esto no es ahora. El señor Putin no está llevando a cabo una política exterior de él. Esta política comenzó con Pedro el Grande, siguió con Iván el Terrible y siguió con todos los zares de Rusia Catalina. hasta 1917. La siguieron los bolcheviques cuando se volvieron comunistas y tomaron la Unión Soviética. Y ahora es lo que está haciendo Putin. Entonces lo que pasa es que cuando eran Unión Soviética tenían un peso económico que ahora tú mismo lo has dicho, Rusia no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin? Putin trabaja, él protege los intereses, lo que él entiende que son los intereses de Rusia mediante un sistema más viejo que Caín y Abel, que es el de la extorsión. El señor extorsiona a Europa. ¿Cómo la extorsiona? Con el tema energético, les quito el gas natural, se los pongo, se los quito, se los pongo, se los quito. Y ahora creándole conflictos en el Medio Oriente, porque ¿quién es la región receptora de esta población que sale espantada ante aquella tragedia tan cruel de una guerra tan salvaje como la que se está librando ahí? Bueno, Europa. Sí. Y en un continente donde hay tantísima gente y un espacio territorial tan pequeño, inmediatamente eso crea urticaria política. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, en la, el Medio Oriente es tan complicado. Y evidentemente los actores ahí, como tú dices, la misma Rusia, pero también los otros como Irán, como Arabia Saudita, como el propio Israel y Turquía, todos ellos, y Egipto, están tratando de posicionarse con la administración Biden en la manera que más les conviene. Arabia Saudita es la que se ve más en peligro, en particular lo que está ocurriendo en Jordania, porque siempre que se amenazan monarquías en el Medio Oriente, Arabia Saudita se le erizan un poquito los pelos, porque a fin de cuentas es la monarquía más tiránica que hay allá y más poderosa y más, que le preocupa cuando hay levantamientos o amenazas al poder institucional. Um, pero aparte de eso, Arabia Saudita está muy casada con la administración de Trump y de alguna manera exacerbó las rivalidades de los Estados Unidos con Irán. Y ahora con la administración Biden se está tratando, y Irán lo está haciendo, y ahorita mañana, el martes de esta semana, se van a reunir en Viena los representantes de la Comisión
tratado nuclear con Irán para ver si los Estados Unidos e Irán se vuelven a encauzar pues, dentro de los lineamientos del tratado. El hecho de que Irán de alguna manera se alinee nuevamente con los Estados Unidos le causa mucha angustia a Arabia Saudita, porque ellos son enemigos acérrimos. Los más grandes enemigos en el Medio Oriente son Irán y Arabia Saudita, y todas las guerras que están ocurriendo ahí tienen su raíz en eso. Lo que tú acabas de decir acerca de lo que ocurrió en Siria surge en parte porque Irán apoyó a la insurgencia, bueno, o sea, tanto Irán como Arabia Saudita apoyaron facciones en Siria, cada quien de su lado, y ocurrió esas masacres terribles que han sucedido pues, en esa guerra civil. Por supuesto, lo que está ocurriendo en Yemen, todo eso son simplemente parte de lo que está de la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán. Israel casi queda en segundo plano ante eso. Israel ahorita está medio paralizado, bueno, por el problema de Netanyahu que está en juicio anticorrupción, pero de todas formas ellos son un factor sumamente importante ahí. Y Palestina Pero nuevamente. claro, es que, mira, Israel es la única democracia que hay ahí. Sí, por Y es el supuesto, y único país moderno, el único hay que país. apoyarla siempre, y estoy de acuerdo con eso. Pero No, pero es que no se trata de apoyarlo, sino más. Claro que hay que apoyarlo porque es la única democracia que hay en el Medio Oriente. Pero más allá de que lo apoyemos o no lo apoyemos, Israel es una potencia, es una pequeña es una potencia. pequeña potencia. ¿Por qué? Porque esto es algo que en América Latina no han terminado de entender. Cuando tú tienes una población culta, pero culta significa una gente que puede crear riqueza, cuando tú tienes una población con visión, tú terminas imponiéndote. Ujú. Entonces en esa barbarie que es el Medio Oriente, Israel es el único país que tiene universidades de altísimo nivel, un estándar de vida similar al de Occidente, una productividad por hombre ocupado que compite con los asiáticos. Entonces, Israel es una pequeña Es una potencia. pequeña potencia. Es, es un milagro. Es realmente un milagro. Es un ejemplo y causa Porque fíjate los sauditas, indignación. mira, los sauditas han tenido muchísimo más dinero, un país mucho más chiquito, cuando ellos empezaron, porque lo que eran era una tribu. Ujú. Y mira, Arabia Saudita no ha avanzado, bueno, ni la mitad de lo que es Israel. Sí. Que ninguno de esos países. Entonces, la verdad verdadera es que Israel está rodeado de barbarie. Es la Y diferencia eso es lo que a entre mí pensar eso es lo que que estás a mí eso me acomodado a cuenta de mortifica. los recursos que tienes en el subsuelo y pensar que de un momento a otro te vas a ahogar. Entonces estás nadando y te estás esforzando para salir de abajo, en vez de estar simplemente descansando en los laureles y disfrutando de las rentas del petróleo, que es lo que ha hecho más de un país alrededor del mundo que no ha avanzado. Pero bueno, Sí. regresando, yo creo que Kissinger, lo hablamos hace un tiempo, había una de las cosas que había hablado acerca de la administración Trump, que había sido una política genial en el Medio Oriente, había sido, en cierto sentido, exacerbar esas diferencias entre Arabia Saudita e Irán, de modo tal de que el problema palestino pasara a segundo plano. Pero ahora Arabia Saudita, como cada 5 años aproximadamente, dice, ah, bueno, estamos dispuestos a reanudar relaciones con Israel con tal de que se resuelva el problema palestino. O sea que volvieron a sacarlo ahora con la nueva administración para ver qué sucede. Vamos a ver, porque la verdad es que no me gusta eso, que hayan sacado eso, porque simplemente es una nueva piedra de tranca en toda la solución de la zona. Bueno, yo no sé si va a ser una piedra de tranca o no, pero lo que sí me parece es que, es que em, ese tema es un tema que solo Israel, o sea, solo Israel puede realmente em, romper ese nudo gordiano, Ujú. porque Israel es el único país que le puede dar a todos los países árabes lo que no tienen, que es eh, visión de futuro, tecnología,
y desarrollo, a todos, incluido Arabia Saudita. Claro, lo que pasa es que Arabia Saudita está manejada por unos déspotas que para nada quieren que su país se parezca a Israel, que es una democracia. Y seguimos con todos los demás, nos dirán son otros déspotas que siguen a un profeta distinto al que siguen los árabes sauditas, pero igual de déspotas, Ujú. igual eh, de tiranos y igual de destructivos de la economía. Ok, bueno, Entonces, la verdad verdadera es que yo creo que la gran solución del Medio Oriente es que los países se transformen en dirección hacia lo que es Israel y no en dirección hacia lo que es Arabia Saudita, por ejemplo, o Irán. o Irán. Sí, Exacto. esos son los polos negativos. El polo positivo es Israel, como tú dices. Claro. Ay, no sé si nos da tiempo de mencionar una cosa más que ha ocurrido a nivel internacional, que es que aparentemente hay una cuarta ola de COVID que está obligando a Europa a volver a encerrarse. Ciertamente Francia estableció una cuarentena y de alguna manera yo creo que eso va a favorecer el desarrollo económico aquí en los Estados Unidos porque ya una cuarta parte de la población de los Estados Unidos está vacunada completamente. En cambio, el plan de vacunas eh, en Europa ha sido totalmente, ha sido un desastre, tal desastre que la Organización Mundial de la Salud, Yo no entiendo qué está pasando en Europa, Carlos. dígame, Las, las vacunas las hacen en Europa. De hecho, para Estados Unidos las traen. Aquí en los Estados Unidos creo que las empezaron a hacer ahora. Johnson Johnson, no, Johnson Johnson no las está haciendo aquí tampoco. O sea, todas las vacunas las están trayendo de Europa, que es donde las están haciendo. ¿Y cómo es posible que si las están haciendo en Europa, los europeos no hayan puesto un sistema para poder distribuir la vacuna como si lo hizo el Reino Unido? O sea, esta crisis de repente pone de relieve las razones por las cuales el Reino Unido se salió de Europa. ujú, El Reino Unido ya lleva, como Estados Unidos, más de un cuarto de su población vacunada. Te están trayendo las vacunas que ellos están poniendo, que son las de AstraZeneca, que fue la que produjo la Universidad de Oxford, las producen en Bélgica y las traen de Bélgica al Reino Unido. Entonces, ¿cómo es posible que los belgas no estén vacunados todos, que es un país de este tamaño? sí. Hay, Francamente, hay- esto hay algo, solamente se explica, no, ¿sabes cómo se explica? Que es, y esa es la razón del Brexit, que sí, han bueno, montado una hay- superestructura burocrática sí, inmensa exactamente. en, Exactamente. en, Eso ha demostrado un problema de burocracia gubernamental en estos países europeos que de alguna manera va a tener que reformarse porque esto es entonces van al Consejo de Europa, el Consejo de Europa decide no sé qué, entonces después van al Parlamento Europeo, después van a las 400.000 comisiones que tienen en Bruselas y en no sé dónde más. mm, Y entonces todos esos burócratas empiezan pero a decidir cómo es que se va a hacer en cada país. A mí me parece un sí. disparate gigantesco. Ah, as- Cada país ha debido decir, yo tengo 7 habitantes, he decidido que no puedo vacunar porque tantos son menores, 2 son menores o 5 son menores, voy a vacunar a 2, véndame 2 vacunas y las compras. Pero lo que no puede ser es que una burocracia inmensa en Estrasburgo y otra burocracia inmensa en Bruselas vaya a decir lo que va a pasar en un país porque mira lo que está pasando, que a sí. nadie le ha llegado vacuna. Ha sido la demostración más clara de un problema grave que tiene la gobernanza en Europa. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar a nuestra conversación al día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia en todas las regiones del mundo. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Manténganse siempre al día con noticias y entretenimiento en maccortv.com. Síganos en Twitter y les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana, estén donde estén.